bienvenida. Estamos analizando la última cena y debemos recordar que cuando Jesús nos invitó a cenar, dijo que el que oyera su voz y abriera la puerta, entraría a él y cenaría con él. ¿Cómo es esto? Porque la invitación que Jesús está haciendo es no solamente a cenar, sino a venir a morar en nuestro corazón como Rey, como Salvador, como abogado, como Paracletos, como Consolador. Entonces, cuando dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo, está diciendo que su Espíritu Santo va a entrar en nosotros si nosotros le abrimos la puerta. ¿Eso es posible? Claro que es posible, porque Él también prometió durante la última cena que enviaría al Paracletos, al Espíritu de verdad, para que viniera a morar en nosotros. Continuando con el orden progresivo de nuestra lectura, leemos ahora el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 21 al 23, que dice así: El que acepta mis mandamientos y los cumple, es el que me ama de verdad. Y el que me ama será amado por mi Padre, y también yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, sino el otro, le preguntó: Señor, ¿cuál es la razón de manifestarte solo a nosotros y no a los que son del mundo? Jesús le contestó: El que me ama de verdad se mantendrá fiel a mi mensaje. Mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Esta es la afirmación de Jesús en la Santa Cena, cuando dice que mi Padre y yo vendremos a esta persona que se mantenga fiel al mensaje, que los ame de verdad. Dice, vendremos a él los dos y haremos en él nuestra morada. ¿Cómo van a venir el Padre y el Hijo a hacer en nosotros su morada? En espíritu. Y dice aquí que Él va a manifestarse a los que lo aman de verdad. ¿A qué se refiere? Bueno, eso lo iban a descubrir unos días después de que Jesús murió, resucitó y se fue a la diestra del Padre. Subió por las nubes hasta que desapareció. Y unos días después se manifestó. Y la narración de ese evento está en el libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 al 4, que dice: Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo sitio. De pronto, un estruendo que procedía del cielo y avanzaba como un huracán, invadió el lugar en que estaban congregados. Vieron luego una especie de lenguas de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo los llenó a todos, y enseguida se pusieron a hablar en distintos idiomas, según el Espíritu Santo les concedía expresarse. Esta es la manifestación de la cual hablaba Jesús en la Santa Cena. Él iba a venir como un huracán, como un estruendo recio que procedía del cielo, como lenguas de fuego repartidas, posándose en cada uno de ellos. Y el Espíritu Santo de Jesús los iba a llenar a todos, y hablaron en distintos idiomas, según el Espíritu les daba que se expresaran. Esto es terrible, porque ellos estaban en un lugar cerrado. ¿Cómo podía haber ahí un viento que avanzaba como un huracán? ¿Y cómo podía haber un estruendo en ese lugar? ¿Y cómo podía haber repartidas como de fuego? ¿Y cómo ellos empezaron a hablar en distintos idiomas? Esto es impresionante. El Espíritu Santo se manifestó y los llenó a todos. Una experiencia así es el bautismo del Espíritu Santo. Es lo que necesitamos. No siempre va a ser de esta manera, pero en el libro de los Hechos se repetía constantemente que cuando el Espíritu Santo se manifestaba y bautizaba
a los creyentes empezaban a hablar en distintos idiomas, en distintas lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así que el Espíritu Santo se manifestó. A partir de ese día, todos fueron llenos del Espíritu Santo y los que creían y se añadían a la iglesia eran bautizados en agua, eran bautizados en el Espíritu, nacían de nuevo y empezaban a fluir en el poder de Dios para hacer su obra. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros nos convertimos en el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo viene a ser el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu? Porque el Espíritu es quien puede venir y habitar nuestro corazón. Jesús en su cuerpo no puede venir y habitar nuestro corazón, pero sí puede venir en espíritu y habitarlo. Y es una gran bendición que nosotros podamos tenerlo como Paracleto junto a nosotros, dentro de nosotros, sobre nosotros, y que podamos depender totalmente de Él en las decisiones que tomamos y en las necesidades que tenemos y en las incógnitas de la vida y en las pruebas y en todo momento, momentos buenos y momentos malos, Dios espera que nosotros dependamos del Espíritu Santo. Pero ¿cómo va a venir a nuestro corazón? Por medio de la palabra. Porque la palabra es la semilla de Dios que se deposita en nuestro corazón para engendrar una nueva vida. En Lucas 8, del 4 al 12. En cierta ocasión, habiéndose reunido mucha gente que acudía a Jesús procedente de todos los pueblos, les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar su semilla. Al lanzar la semilla, una parte cayó al borde del camino, donde fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Este es el significado de la parábola. La semilla es el mensaje de Dios. La parte que cayó al borde del camino representa a aquellos que oyen el mensaje, pero llega el diablo y se lo arrebata del corazón para que no crean y se salven. Es probable que muchas personas escuchen este mensaje, pero el diablo se lo arrebate del corazón para que no crea y no se salve. Entonces, ¿qué es la semilla? Dice aquí, es el mensaje de Dios. En otras traducciones dice, la semilla es la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, esta palabra de Dios que estamos escuchando podría ser la palabra que haga que nosotros quedemos engendrados del Hijo de Dios, que Jesús nazca en nuestros corazones, que Jesús crezca, que Jesús se desarrolle en sabiduría y en gracia, en estatura espiritual, y que no vivamos más nosotros, que nosotros menguemos para que Jesús crezca. Entre más conozcamos a Jesús, más seremos como Él y menos como nosotros fuimos antes. Así que esta es una bendición, un regalo, una herencia de Dios, que nosotros podemos disfrutar a partir de hoy si solamente creemos y recibimos a Jesús en nuestro corazón. Juan capítulo 1, verso 12 y 13 dice, pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Así que Dios engendra hijos cuando recibimos al Espíritu Santo. Aquí dice claramente, a quienes lo recibieron. Está hablando de Jesús, pero ya dijimos que a Jesús lo recibimos en espíritu. Entonces, a quienes recibieron al Espíritu Santo y creyeron en Él, les concedió el privilegio, dice aquí, de ser hijos de Dios. Y aclara, no nacidos por la naturaleza ni los deseos humanos, no engendrados de voluntad humana, sino porque Dios los ha engendrado. Es decir, Dios engendra a su Hijo Jesús en nosotros para que su Hijo Jesús viva ahí. Sucede algo muy parecido a lo que le sucedió a la Virgen María. En Lucas 1, del 30 al 38 dice, pero el ángel le dijo, no tengas miedo, María, pues Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo, al cual pondrás por nombre Jesús.
María replicó al ángel: yo no tengo relaciones conyugales con nadie. ¿Cómo pues podrá sucederme esto? El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te envolverá. Por eso el niño que ha de nacer será santo, será hijo de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. María dijo: yo soy la esclava del Señor, que Él haga conmigo como dices. Entonces el ángel se fue. Fíjate cómo en esta narración de Lucas sucede exactamente lo que nos sucede a nosotros. Nosotros somos los que recibimos la semilla de Dios, el semen de Dios. Lo recibimos así como lo recibió María en su vientre. Nosotros lo recibimos en el corazón. Y dice que le dijo: pero yo no tengo relaciones. ¿Cómo puede ser esto? Así mismo decimos nosotros: pero ¿cómo? ¿Cómo va a suceder eso, que Dios va a depositar una semilla en mi corazón? Y dice que el ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo te envolverá. Eso es justamente lo que pasa cuando el Espíritu Santo nos bautiza. Él viene sobre nosotros y el poder del Dios Altísimo nos envuelve. Y entonces nace un niño en nuestro corazón. ¿Cómo se va a llamar ese niño? Aquí dice: le pondrás por nombre Jesús, y será hijo de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, ¿será posible que Dios haga nacer a Jesús en nuestro corazón? Claro que sí. Tú y yo debemos de ser como María, que dijo: yo soy la esclava del Señor. Nosotros también somos esclavos del Señor. Que Él haga con nosotros como Él quiera hacer. María tuvo la fe para que Jesús, sin necesidad de tener relaciones sexuales, naciera de su vientre. Nosotros tenemos que tener la fe para que Jesús nazca en nuestros corazones. Más adelante en Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía y con la edad aumentaban su sabiduría y el favor de que gozaba ante Dios y la gente. Esto es exactamente lo que va a suceder también en nuestros corazones. Jesús va a crecer, con la edad va a aumentar la sabiduría y va a aumentar el favor de que goza Jesús en nosotros ante Dios y la gente. Vamos a ser personas que todo lo que hagamos prosperará. Así dice la palabra. Entonces, Jesús va a crecer, espiritualmente hablando, va a aumentar la sabiduría, va a aumentar la fe, va a aumentar el gozo y va a ser una bendición poder ver que Jesús vive en nosotros, como lo dice la epístola de los Gálatas. Capítulo 2, verso 20. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Mi vida en este mundo consiste en creer en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Estas palabras del apóstol Pablo nos revelan con toda claridad que en el apóstol Pablo ya no vivía a Pablo en él. Ahora era Cristo quien vivía en él. Un día nació, creció en sabiduría, creció en estatura, creció en gracia y ahora dice: mi vida consiste en creer que Jesús me amó y se entregó por mí. Entonces, esto es lo que debe suceder en la vida de cada uno de nosotros para que podamos tener como huésped de honor al Espíritu Santo en nuestros corazones. Todo empieza cuando Dios pone su semilla en nuestro corazón. ¿Cuál semilla? La semilla de la palabra de Dios. Si la semilla de la palabra de Dios ha venido a tu corazón y ahora está haciendo el efecto que por la fe debe de hacer, entonces tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Cristo ha nacido en ti y ya no vives tú, mas vive Cristo en ti. Y ahora crecerá en estatura, en gracia y en sabiduría, delante de Dios y de los hombres, para que tú seas conforme a la imagen del Hijo de Dios. ¡Nos vemos en una próxima ocasión!
¡Bendiciones!